El presidente Donald Trump toma medidas decisivas para impulsar un alto al fuego y poner fin al conflicto en Ucrania, mientras Marco Rubio dijo que verán si Putin está realmente interesado en alcanzar un acuerdo de paz. Y en el gobierno federal, miles de empleados enfrentan despidos tras el vencimiento de plazo para aceptar indemnizaciones, un cambio significativo en la administración pública. Y en la comunidad científica, el recorte de fondos en los institutos nacionales de salud genera controversia. Miles de millones se ahorran, pero la pregunta ahora es, ¿se pone acaso en riesgo la investigación médica? Lo exploramos a continuación. Yo soy Pachi Valencia y los invito a acompañarme desde el Capitolio. Buenas noches, soy Pachi Valencia y les doy la bienvenida a Desde el Capitolio, el puente que conecta a la comunidad hispana con las decisiones del gobierno. Feliz inicio de semana. El presidente Donald Trump dio la bienvenida este domingo a los fanáticos de la competencia de la NASCAR con 2 vueltas en su limusina presidencial por la pista de carreras del Daytona 500 en Florida. Trump llegó a Daytona Beach con el secretario de Transporte Sean Duffy, el secretario del Interior Doug Burgum y su hijo Eric Trump. En un mensaje previo al Daytona 500, Trump dijo, cita textual, «Desde el rugido de los motores en la pista hasta el eco del himno nacional elevándose sobre las arenas, el Daytona 500 es un homenaje atemporal a la velocidad, la fortaleza y el espíritu inquebrantable que hace grande a Estados Unidos». Esta fue la segunda vez que Trump asiste al Daytona 500. La primera vez fue en 2020, estando en campaña para la reelección. El domingo, Trump abandonó la carrera antes de lo previsto cuando la lluvia obligó a suspender el evento. Luego regresó a West Palm Beach, Florida, donde habló con los periodistas sobre el presidente ruso Vladimir Putin y la guerra entre Rusia y Ucrania. Escuchemos. I think he wants to stop fighting. I see that. We spoke long and hard. Steve Witkoff was with him for a very extended period, like about 3 hours. I think he wants to stop fighting. They have a big, powerful machine. You understand that. And they defeated Hitler and they defeated Napoleon. You know, they've been fighting a long time. They've done it before. And but I think he'd like to. I think he would like to stop fighting. We're trying to get a peace with Russia, Ukraine, and we're working very hard on it. It's a war that should have never started. Do you expect Zelensky to be involved in these conversations? What will his role be? I do. He will be involved. Yes. El secretario de Estado Marco Rubio también llegó hoy a Arabia Saudita para realizar conversaciones clave sobre el fin de la guerra en Ucrania. Él se reunirá con funcionarios rusos. El Kremlin dijo hoy que las conversaciones incluirán planes para una reunión entre el presidente Trump y el presidente ruso Putin. Las conversaciones se dan luego de una llamada telefónica la semana pasada entre Trump y Putin. And it's a ridiculous war, and it has to end. We had a good talk with President Putin. I had a good talk with President Zelensky. Tras la llamada, Trump ordenó a sus principales funcionarios iniciar negociaciones sobre la guerra, conflicto que él había prometido repetidamente terminar durante su campaña presidencial. Según informes, el secretario de Estado Rubio se reunirá con estos funcionarios rusos en Riad el martes. Y el domingo el secretario Rubio había declarado que los próximos días y semanas van a revelar si el presidente Putin está realmente interesado en alcanzar un acuerdo de paz. En una entrevista con Face the Nation de CBS, dijo esto. Now, a process towards peace is not a one-meeting thing. This war has been going on for a while. Right. It's difficult, it's complicated, it's been bloody, it's been costly, so it will not be easy to end the conflict. Y en respuesta a las preocupaciones de los aliados europeos, Rubio les aseguró que una vez que las negociaciones avancen, Ucrania y las naciones europeas estarán plenamente incluidas en el proceso. Ultimately, it will reach a point when if it's real negotiations, and we're not there yet, but if that were to happen, Ukraine will have to be involved because they're the one that were invaded. And the Europeans will have to be involved because they have sanctions on Putin and Russia. Mientras tanto, el domingo en Meet the Press de NBC, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dejó claro que Ucrania debe ser parte de cualquier plan de paz.
I will never accept any decisions between the United States and Russia about Ukraine. Never. And our people, never. También enfatizó que solo cree en acciones concretas. I trust President Trump because he is the president of the United States, because your people voted for him, and I respect their choice. Zelensky llegó el domingo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, para una visita oficial a la nación del Medio Oriente. Mientras tanto, el Kremlin declaró el domingo que la llamada de Putin con Trump marcó un cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, señalando un nuevo enfoque en la paz en lugar del conflicto. After all, what was with the previous administration? No dialogue. The war till the end. La noticia de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia surgió mientras el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, declaró el domingo que estaba dispuesto a enviar tropas británicas a Ucrania para hacer cumplir un acuerdo de paz si fuera necesario. Los líderes europeos se reunirán hoy en una cumbre de emergencia sobre Ucrania en medio de crecientes preocupaciones de que el impulso diplomático de la administración Trump con Rusia los esté dejando al margen. Y por otro lado, la administración Trump redobla esfuerzos para destituir al jefe de una agencia, solicitando a la Corte Suprema que apruebe su despido. La administración despidió al jefe de la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos, Hampton Dellinger, el 7 de febrero. Esta oficina investiga casos de ética relacionados con el gobierno. Dellinger, quien fue nombrado por el expresidente Joe Biden, no se quedó con los brazos cruzados tras su destitución. Él presentó una demanda contra la administración, argumentando que solo puede ser despedido por ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta, según la ley federal. Un juez federal emitió una orden de restricción temporal el 12 de febrero, restituyendo a Dellinger en su cargo mientras se desarrolla esta batalla legal. Ahora, la administración está apelando ante la Corte Suprema, argumentando que esto representa un ataque sin precedentes a la separación de poderes. Y traemos nuevas actualizaciones sobre los recortes de personal en el gobierno federal. Se están conociendo más detalles sobre el número de empleados despedidos en diferentes departamentos. Actualmente, 1.165 trabajadores han sido despedidos de los Institutos Nacionales de Salud, conocidos como NIH, una reducción con respecto a una cifra anterior de 1.500. Estos números provienen de un correo electrónico interno de los NIH visto por Reuters. El domingo, los trabajadores afectados serán puestos en licencia administrativa por 4 semanas antes de ser oficialmente despedidos. En la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, menos de 50 trabajadores han sido despedidos, según un portavoz del Departamento de Energía. Los empleados despedidos estaban en periodo de prueba y ocupaban principalmente funciones administrativas y de oficina. La Administración Nacional de Seguridad Nuclear forma parte del Departamento de Energía y es responsable del arsenal de armas nucleares de Estados Unidos. Estos recortes son parte de una serie de cambios impulsados por el presidente Trump y el director de Dodge, Elon Musk. Estas son las cifras más recientes. Empezamos por el Departamento de Seguridad Nacional, que ha despedido a 405 trabajadores y más de 1,000 empleados han sido despedidos del Departamento de Asuntos Veteranos. Al menos 45 empleados en periodo de prueba fueron despedidos de la Administración de Pequeñas Empresas y en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor hasta 70 empleados en periodo de prueba fueron despedidos y se enviaron avisos de despido a decenas de trabajadores con contratos de plazo fijo. En el Departamento de Educación, al menos 160 nuevas contrataciones fueron notificadas de sus despidos. Otros departamentos afectados por estos despidos incluyen la Administración de Servicios Generales, la Oficina de Gestión de Personal, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Agricultura y el Departamento del Interior. En total, los despidos han afectado a cerca de 9.500 empleados del gobierno federal.
Estos despidos se suman a los cerca de 75,000 empleados federales que, según la Casa Blanca, han aceptado una oferta del presidente de indemnización por retiro voluntario. Aún no está claro cuántos empleados más serán despedidos y las agencias deberán informar sus cifras oficiales este martes. Los críticos de estos despidos argumentan que reducir a tantos trabajadores afectará la capacidad del gobierno para brindar servicios básicos y esenciales. Pero por otro lado, los defensores afirman que eliminar empleados no esenciales reduce el desperdicio y la burocracia innecesaria. Y en el Capitolio, los republicanos en la Cámara y en el Senado están impulsando dos enfoques diferentes para realizar cambios masivos en las políticas fiscales, energéticas y fronterizas. La semana pasada, los republicanos de la Cámara pasaron 12 horas avanzando en una medida que desbloquearía billones en recortes de impuestos y cambios en la política energética y fronteriza. La propuesta garantiza 1.5 billones en recortes presupuestarios, aunque algunos advierten que este nivel de recortes solo podría alcanzarse mediante recortes en el Medicaid. La congresista Nicole Malliotakis dijo que ella necesita más claridad sobre cómo van a compensar ese número total y cómo podría afectar potencialmente a los beneficiarios antes de seguir adelante con este proceso. Si todos los miembros están presentes y todos los demócratas votan en contra, como se espera, solo un republicano en contra sería suficiente para bloquear el proyecto en el Pleno de la Cámara. Sin embargo, según el congresista republicano David Valadao, hay al menos 10 republicanos con preocupaciones sobre esta medida. La semana pasada, cuando se le preguntó sobre posibles recortes en el Medicaid, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, no los descartó completamente, pero prometió que no serían perjudiciales. Escuchemos. Medicaid is infamous for fraud, waste, and abuse. I mean, by some estimates, large percentages of the dollars that are allocated there are wasted and stolen. And so we do right to go into those programs and find that and show the people what's happened and make sure it doesn't happen again. And understand that we're not going to harm any Americans of this. What we're doing is the right thing by the people. Johnson ahora está buscando apoyo para la votación final programada para fines de mes. Mientras tanto, el Senado está preparando su propio plan presupuestario que podría ser votado la próxima semana. Si el Senado avanza en su propuesta, los republicanos de la Cámara podrían verse obligados a abandonar su plan o arriesgarse a exponer divisiones internas dentro del partido. Y ahora nos enfocamos en la relación de Washington con un socio estratégico en el Indo-Pacífico, Taiwán. El Departamento de Estado ha eliminado de su página web una declaración en la que afirmaba que no apoya la independencia de Taiwán, entre otros cambios. Esto ocurre luego de que el secretario de Estado Marco Rubio y los principales diplomáticos de Japón y Corea del Sur expresaron su apoyo a la participación de Taiwán en ciertas organizaciones internacionales. Taiwán es una isla autogobernada con su propio ejército y Congreso, pero el régimen comunista chino la considera un territorio rebelde a pesar de nunca haberla gobernado. El Departamento de Estado también agregó a su sitio web la referencia a un proyecto tecnológico y de semiconductores entre Taiwán y el Pentágono. Asimismo, afirmó que Estados Unidos apoyará la membresía de Taiwán en organismos internacionales cuando sea aplicable. Este cambio se produce luego de que el secretario Rubio y los dos cancilleres se reunieran en Múnich el sábado, donde reafirmaron su compromiso con la paz y la seguridad en la región del Indo-Pacífico. Cabe destacar que, bajo la administración del expresidente Biden, el Departamento de Estado también había eliminado una referencia a la independencia de Taiwán en 2022, pero la reincorporó un mes después tras las protestas de Beijing. Y un recorte impulsado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental DOGE en algunos fondos de investigación ha sido bloqueado en todo el país. Los institutos nacionales de salud habían intentado limitar la cantidad de costos indirectos que los institutos de investigación pueden cobrar al gobierno. Pero, ¿es razonable este recorte?
Bueno, veamos. Los institutos nacionales de salud otorgan subvenciones para que se realicen estudios sobre temas como combatir las adicciones a las drogas o la prevención del cáncer. Luego, estos institutos de investigación, que en su mayoría son universidades, toman este dinero y llevan a cabo estos estudios. Ahora, el DOGE, dirigido por Elon Musk, busca reducir un poco estas tasas indirectas en los costos generales. Según ellos, esto podría ahorrar $4,000 millones al año, un ahorro inmediato si se implementa la medida. Sin embargo, algunas entidades dejarían de recibir esos fondos. Por ejemplo, Harvard podría perder $100 millones al año. Esta propuesta establece un límite del 15%, lo que significa que los costos directos de las investigaciones se multiplicarían por ese porcentaje y ese sería el monto máximo permitido para cubrir los costos indirectos. El problema con esto es que esta reducción de tasas ha sido bloqueada por un juez federal. Las demandas contra estos recortes argumentan que los institutos nacionales de salud violaron los procedimientos establecidos y también rompieron los acuerdos preexistentes. Pero, ¿qué son los costos directos e indirectos en una investigación? Los costos directos se refieren a los pagos a científicos y la compra de equipos necesarios para los proyectos, y los costos indirectos se destinan a la infraestructura de las instalaciones, los costos administrativos, abogados para cumplir las regulaciones o incluso pagar la gestión de datos, el manejo de materiales peligrosos, entre otras cosas. Así que los costos indirectos también son importantes. Y aunque la mayoría de la financiación cubre estos costos directos en promedio, los costos indirectos representan alrededor de 1/4 parte de las subvenciones. Entonces, ¿qué quiere hacer el DOGE? Ellos quieren reducir en un 40% los costos indirectos, lo que significaría que los institutos de investigación tendrían que ser un 40% más eficientes en su administración, buscar fondos en otro lado o incluso reducir sus operaciones. Y esto realmente sería un golpe fuerte para el sector de investigación. Ahora, veamos cómo se reparten realmente estos costos indirectos. Por ejemplo, los institutos nacionales de salud pagan a Harvard un 69% de los costos indirectos. Otras universidades importantes rondan más o menos el 49%. Y el promedio entre todos los demás beneficiarios de las subvenciones es del 35%. Así que eso es mucho más alto de lo que el DOGE ha propuesto. Ahora, los institutos nacionales de salud, después de que recibieron el asesoramiento del DOGE, establecieron su tasa mucho más baja que Harvard y mucho más baja que el promedio, y eso es 15%. Pero el sector privado, como la Fundación Bill y Melinda Gates, cobra alrededor del 10% y luego el resto del sector privado algo como el 15% también. Así que lo que Musk está haciendo es tratar de igualar lo que el sector privado paga por estos costos generales. Ahora bien, según los institutos nacionales de salud, hay un estudio que muestra que la tasa más común entre estas fundaciones privadas es del 0%, por lo que a menudo otorgan muchas de estas subvenciones que no cubren los costos administrativos en absoluto. Pero, ¿cómo se compara el plan de Musk con el mínimo que los institutos nacionales de salud tienen que pagar a estas universidades por ley, que es el 15%? Lo que Musk ha hecho es tomar el máximo que pueden cobrar y reducirlo hasta el mínimo legal. Ahora, el problema con esto es que, según reportó nuestro medio asociado NTD, el profesor de Derecho en Salud Global de la Universidad de Georgetown, Lawrence Gostin, dijo que este recorte podría comprometer gravemente la posición de Estados Unidos en la investigación en salud a nivel mundial. De nuevo, se están ahorrando $4,000 millones, pero ese es el contrapunto. Al mismo tiempo, hay otra cuestión que plantea esto, y es cuántas universidades realmente están dispuestas a aceptar un apoyo de 0 costos indirectos, y esa es la mayoría. Un 93% de universidades están de acuerdo y solo alrededor del 7% no lo acepta. Por lo tanto, no es raro que
este tipo de subvenciones se otorguen sin ningún tipo de apoyo para gastos generales, así que Musk dice que es razonable fijarlo en cerca del 15%. Ahora bien, no está claro qué van a hacer exactamente los tribunales, si es que van a permitir que se mantenga esa tasa del 15%, y si se mantiene, no está claro qué consecuencias tendrá para la comunidad de investigación de los Estados Unidos y tampoco qué consecuencias tendrá para el déficit federal y la deuda nacional. Y estas fueron todas las noticias de hoy lunes desde el Capitolio. Déjeme sus comentarios y sigamos la conversación. Gracias por acompañarnos en este episodio, y si aún no se ha suscrito a este canal, hágalo ahora y no olvide activar las notificaciones para estar siempre informado sobre lo que sucede en Washington y cómo afecta a nuestra comunidad hispana. Yo soy Pachi Valencia y nos vemos mañana con más información desde el Capitolio. Buenas noches.